Bueno, doctor, como usted sabe todo lo que está pasando con la parte de la pandemia, pues la preocupación más grande en Colombia y en Latinoamérica es qué va a pasar porque la economía se está desquebrajando cada día más. Ustedes como el Banco de Desarrollo, el Interamericano, ¿qué políticas van a estar trabajando y cómo van a ayudar a estas empresas pequeñas, medianas, que cada día están cerrando más acá en el país? Vemos la infraestructura de los pequeños comerciantes está caída. A ver, César, mira, lo primero es que desde que empezó esta crisis hace ya, pues empezó en enero, como sabemos, pero los procesos de confinamiento y de cuarentena empezaron hace más o menos 8 o 9 semanas en general en toda América Latina, de pronto algún país un poquitico antes, pero en general llevamos entre 8 y 9 semanas. ¿Qué hicimos nosotros? Primero, el banco tenía que atender la emergencia sanitaria y si bien es cierto que América Latina los temas, siempre nos llegan los temas tarde, en alguna medida teníamos como la ventaja de que al llegarnos tarde la pandemia podíamos aprender de las equivocaciones de otros países y sobre todo la capacidad de reaccionar y fortalecer los sistemas de sanitarios y de salud. Sí, señor. Entonces eso, digamos, lo primero que quisimos hacer era utilizar de los recursos aprobados por el banco, aún no desembolsados, que rápidamente pudiéramos redirigir para que los países pudieran de esa manera rápidamente utilizar estos recursos, sobre todo para compras de material médico, desde tapabocas, uniformes para los trabajadores del sector de salud, todos los sistemas de pruebas y los respiradores, en fin, y test, etcétera. Esto fue un poco lo que empezamos a hacer y logramos no solamente redirigir esos recursos que creo que hoy en día superan los 350 millones de dólares, sino que además ayudar en los procesos de compras a los países y que rápidamente pudieran acceder a esto, y lo hicimos en prácticamente todos los países de la región. Y de otro lado, en cualquier caso, toda esta crisis significa que hay que preparar los sistemas sanitarios no solamente para la emergencia actual, sino las probabilidades que tenga hacia el futuro de que haya un rebote del COVID. O, ya, dicho sea de paso, si uno mira la historia, y sobre todo en el Asia, tú te encuentras de que en los últimos 10 años, cada más o menos 3 años, hay un brote de epidemias. Fue el caso de SARS, fue el caso de MERS, fue el caso del H1N. Nosotros lo vimos con la chikungunya, ¿cómo se llama? ¿Qué? El chikungunya. Chikungunya, en fin. Todo este tipo de enfermedades que han estado saliendo y estos brotes que se han presentado, o sea, obviamente esto obliga a repensar mucho el sector de salud, a hacer temas de telemedicina que parecían, digamos, que estaban ahí, pero que no lo estábamos usando, como tampoco estábamos usando estos sistemas para comunicarnos. Entonces fue como la primera parte de nuestra reacción. Lo segundo es un poco lo que tú preguntabas, o sea, todos los países van a requerir y han requerido, digamos, apoyos en la parte fiscal para ayudarles, digamos, en aumentar el gasto fiscal, si ese fuera el caso, y financiarlo. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los programas de transferencias condicionadas, llámese Familias en Acción, como caso colombiano, pero como esas hay en muchísimos países. Nosotros hemos financiado en más de 19 países programas que se llaman, técnicamente se denominan programas de transferencias condicionadas, que aquí básicamente se volvieron más como ingreso universal básico, o sea, es transferencias sin ninguna condición, pero claramente todos los países tienen un buen inventario de las familias objeto de este tipo de subsidios. Y por último, todo lo que es preservar los contratos de empleo y especialmente aquellos de la pequeña y mediana empresa y de los trabajadores informales. ¿Cómo hemos apoyado esos esfuerzos? Tanto por la parte pública, llámese en un caso como el de Colombia, apoyando a Bancoldex con un crédito importante para que ellos a su vez hagan
créditos dirigidos o que puedan ser descontados en la banca. Y de otro lado, a través directamente del brazo privado del banco, que en el caso de Bancomer lo estamos haciendo con el brazo privado, pero en otros países se ha hecho a través de bancos del Estado o de diferentes maneras, o redescuentos que han hecho los bancos centrales, etc. Entonces yo te diría que hay, en esas áreas ha sido fundamentalmente el trabajo nuestro. Hemos planteado que vamos a desembolsar cerca de 15.000 millones de dólares este año de créditos con garantía soberana, o sea, los gobiernos directamente, y otros 7.000 millones de dólares a través del sector privado. En el sector privado, desde casos como el del respirador en Medellín, que esa empresa, nosotros le dimos una donación cuando estaban empezando, pero igualmente si requirieran financiamiento para, ya la parte industrial, se podría dar a manera de ejemplo, no lo hicimos allí, pero hemos participado en 3 o 4 proyectos, otro en Brasil, y en fin, otro en México, precisamente para este mismo propósito, o empresas que quieran desarrollar, producción de material médico. Y también tenemos desde, por ejemplo, programas de factoraje para llegar a cerca de 10.000 microempresas o pequeñas empresas en México. En varios países hemos hecho, distintas versiones un poco de lo mismo. Y, como te repito, en la parte sanitaria, en la parte pequeña y mediana empresa, en las redes sociales y apoyo en la parte fiscal. Y de otro lado, lo que el banco sabe más, y es toda la parte de conocimiento, de hacer permanentemente seminarios con todos los hacedores de política pública que puedan conocer las experiencias de lo que han hecho otros países. Desde el caso de Suecia, que como usted sabe, es el caso, más diferente al resto del mundo, o lo que hizo con mucho éxito Singapur, o Corea del Sur, o Israel, en fin. Hemos venido trayendo todas estas experiencias, Alemania misma, y ese es un poco el espacio en que nos hemos venido trabajando. Te respondí muy largo, pero era un poco para darte el contexto. Sí, no, perfecto. Vámonos puntualmente a Latinoamérica, Colombia, y a mí me interesa, pues nosotros, nuestro nicho de mercado es la costa Caribe, y usted sabe muy bien que es muy golpeada por la pobreza extrema, y allí la gente pues no tiene cómo acceder a muchos recursos. ¿Cómo se puede ayudar desde el Banco Interamericano, cómo se puede ayudar esta población puntual de Colombia? A ver, nosotros la mejor manera que podemos ayudar es financiando al gobierno para que a su vez haga los programas que tiene el gobierno nacional para llegarle a esas poblaciones, y también financiar al sector privado en lo que el sector privado tenga que hacer. Pero dicho sea de paso, yo creo que la discusión hoy, tanto en Colombia como en el resto de América Latina y en general en el mundo, es cómo regresar otra vez a aprender las economías y a arrancar a trabajar. Y todos los países están haciendo esto obviamente con mucho cuidado, y nosotros hemos ayudado en un poco mirar el tipo de protocolos que han sido exitosos. Colombia ha hecho algo muy interesante, por ejemplo, en el sector de la construcción, en el de obra pública, porque lo que uno se encuentra es que si esto se maneja bien, claramente, obviamente, el factor importante para tener en cuenta es el factor de lo que llaman el factor R, o sea, es el número de personas que contamina una persona que tiene el virus. Estaba en torno a 3, hoy en un país como Colombia está arriba, por debajo de 1, o sea que lo que permite usted empezar ya a reabrir la economía. Yo creo que si no volvemos a aprender las economías, es muy difícil, simplemente con recursos del Estado, pretender ayudarle a toda la población más pobre y además exigirle el confinamiento. Entonces, ese es un poco el equilibrio que hay que ir consiguiendo. ¿Cómo va a ser el panorama económico en el mundo después de que termine esta pandemia?
pues va a ser terrible en cuanto ya lo hemos visto en las proyecciones económicas que se han hecho. Usted tiene países como, vamos a decir, España o Italia o Alemania que van a ver contraída su economía entre un 6 y un 8%. Tiene una economía como la norteamericana que debe caer en torno al 6%. La economía mundial está cayendo en torno al 3%. Entonces, si bien es cierto que estamos aplanando la curva de contagios, no menos cierto es que la curva de desempleo, la curva de pobreza, la curva de endeudamiento, sea de gobiernos, de familias o de empresas, todas esas están disparadas. Y eso es lo que nos va a tomar mucho tiempo en corregir en los años por venir. ¿A qué promedio caería Colombia según las experiencias? Nosotros hicimos unas proyecciones que dependen mucho de la velocidad de salida que tengan las economías y cuánto dure, digamos, el proceso de cuarentena. En el caso más, no conservador, sino en el mejor de los casos, el cálculo nuestro es que la economía colombiana se contraería un 2%, en el peor de los casos un poco arriba del 5%. Pero, y eso de paso es la media de América Latina. En el caso de Colombia, Paul te busca las cifras exactas, pero un poco esa era la media que nosotros miramos para América Latina. Para Colombia, no me recuerdo, era entre 0 y 2%, o sea, en el mejor de los casos en 0 y en el peor de los casos en -2, 2,5%, pero Paul te consigue la cifra exacta de lo que nosotros proyectamos, que de paso no es muy diferente a lo que ha proyectado el Fondo Monetario, el Banco Mundial, incluso la OECD. ¿Cuánto tiempo gastaríamos nosotros los colombianos y América Latina en recuperarnos? Mira, todo va a depender de, uno, qué tan rápido reiniciemos nuestras economías, cómo los consumidores latinoamericanos salgan de regreso al mercado, si son tímidos, si deciden ahorrar mucho más. Y esos son temas que no sabemos, o sea, es la psicología de cada quien, o sea, no vamos a ser iguales después del COVID. Entonces, ¿qué tan resentido esté el mercado? ¿Qué tan contenida está la gente en querer gastar por miedo a que vuelva otra vez a darse esto o no? Ese balance, yo que es un poco de bola de cristal. Habrá otras áreas de la economía, sobre todo aquellas que generan mucho empleo, como es el caso de la construcción. Imagínate gente que va a comprar una vivienda y aún no está terminada, pues se la tienen que terminar. El terminar esas obras genera empleo sin duda. El empleo de una persona es gasto hacia el resto de la economía, eso genera otra vez, digamos, el movimiento que uno requiere. Entonces, todo va a depender de cómo actúen los consumidores. Y hoy por hoy nuestras economías dependen en gran medida del gasto del consumidor. O sea que podemos decir que la política que tomó el presidente Iván Duque de comenzar a reactivar la economía desde la construcción y la manufactura es viable, es buena. Yo no tengo duda, o sea, yo creo obviamente lo que viene, que es la parte más compleja, es todo lo de comercio, que obviamente eso agrega muchísimo al conjunto de la economía, pero no hay duda de que esos son dos sectores que movilizan mucho. La construcción moviliza mucho la industria y viceversa, y creo que era lo correcto, es la decisión correcta. Yo he visto los protocolos que han establecido, yo que es muy importante que obviamente sea no solamente la industria quien participó en el diseño de esos mismos protocolos, sino obviamente le corresponde a los gobiernos y concretamente a los gobiernos locales hacer que se cumplan esos protocolos. Y no hay duda de que en todo el mundo hay debate, pero a mí me parece que en esto, lamentablemente, con todos los riesgos que uno ve sobre la mesa, al final del día hay que tomar cierto tipo de riesgos. No vamos a estar en un mundo en que se eliminan de todos los contagios, pero sí es razonable hacerlos con un factor R tanto más bajo que asegura que no va a haber, digamos, la velocidad y el crecimiento del contagio y de la pandemia. En la reunión del Diálogo Empresarial de las Américas salieron 17 puntos específicos.
para usted, ¿cuáles serían los 5 más importantes que debería aplicar Colombia? No me acuerdo de los 17, o sea, yo leí todo el documento, pero no me recuerdo cuáles serían, o sea, no me acuerdo cuáles eran todos, pero lo que le diría allí es que lo más importante es todo lo que sea en función de ir abriendo la economía a donde más valor agregado genere sobre la misma y a donde más controles se puedan dar. Los controles vienen dados por la disponibilidad de test, por la protección que los trabajadores tienen que tener cuando llegan a las obras, cómo físicamente se mueven, digamos, con el transporte público. Unas cosas que uno ve en Colombia muy creativas es, por ejemplo, muchas empresas, una bicicleta creo que vale algo así como 500.000 pesos. Yo he visto empresas que le regalan al empleado o al trabajador 200.000 pesos y le financian 300.000 precisamente para que cuide la bicicleta y que la gente además pueda ir hacia su trabajo y desde el trabajo a su casa en bicicleta. Además, físicamente es una cosa buena, ayuda a reducir emisiones. Yo creo que vamos a ver, como uno veía hace 40 años en la China, cantidad de personas que se movilizaban era en bicicleta. Creo que eso va a pasar mucho mientras que tenemos un control total de la pandemia y ya la gente puede volver a usar, digamos, el transporte público convencional. ¿Qué experiencia le deja al doctor Luis Alberto este momento que estamos viviendo en el mundo? Pues mira, a mí como al igual, o sea, este es una cosa en que yo jamás me imaginé vivir algo parecido. O sea, yo he leído, digamos, de la historia de lo que fue la llamada fiebre española. Me recuerdo mi abuela, que en paz descanse, hablaba de cómo hablaba con terror de lo que había sido eso. Contaba cómo una de sus hermanas se había muerto, contaba cómo algunos de sus tíos se habían quebrado en sus empresas. Y uno oía eso como de ciencia ficción, o sea, yo decía, ¿no? Ahora, yo nunca me imaginé ver eso de la mano con la depresión del 30 al tiempo. Y en un mundo que es mucho más globalizado. Claramente muchos de los problemas de suministro pasan por el hecho de que las cadenas de valor se interrumpieron y eso fue lo que aceleró, digamos, la falta de suministro. Yo viví, obviamente, lo que fue la crisis financiera del año 2008-2009, que fue impresionante y que pasó muy rápidamente, y que hubo en ese momento mucho más cooperación internacional que la que se ha dado aquí. Yo creo firmemente que esto es un proceso que nos debe enseñar a que nosotros no debemos depender de nadie en América Latina para tomar nuestras decisiones. Tenemos que mirarnos más a nosotros mismos, tenemos que entre todos encontrar soluciones. Me ha enseñado mucho de que habíamos olvidado como seres humanos mucho más los temas de solidaridad, de preocupación por los demás. Creo que esto ha disparado mucho lo mejor del ser humano y lamentablemente, como siempre, también lo peor, pero quiero creer y soy optimista siempre de que toda esa parte positiva de solidaridad humana y de preocuparse por el prójimo es algo que nos debe quedar por un tiempo. Y nosotros, por ejemplo, ya hablando del banco, nosotros prácticamente el 98% de todo lo que produce el banco hace ya tiempos está en la nube. Muchas áreas del banco hacían teletrabajo, pero cuando la gente hacía teletrabajo era como que uno estaba en una reunión en cualquiera de las oficinas del banco, o sea, en cualquiera de los países o en la sede, y la gente decía, bueno, a ver, oigamos qué es lo que dice pero nunca uno como que sentía que era como una cosa lejana, no lo tomaba igual, porque la dinámica de usted estar reunido, digamos, en persona y de golpe a alguien distante, era una cosa como rara, y de la noche a la mañana, sin ningún entrenamiento, todos terminamos en teletrabajo. Gracias a Dios, eso es un privilegio que nos podemos dar, porque creo que ese privilegio no existe en nuestros países. O sea, el teletrabajo es un privilegio, porque la mayoría de la gente en nuestros países, como usted sabe, trabaja con las manos, o es vendedor ambulante, o vive de la informalidad, no tiene esas posibilidades.
Esto nos va a enseñar muchísimo una cantidad de cosas de, por ejemplo, cómo somos mucho más productivos y eficientes, cómo seguramente no habrá que hacer tantos viajes, digamos, de negocio, sino que uno puede hacer muchas cosas de esta forma. Toda la educación, por ejemplo, que usted se pone a mirar la cantidad de familias que tienen hijos, que tienen capaz sus padres en la casa, que la señora y el marido trabajan, pues esa complejidad social dentro de la casa no es fácil. Y sin embargo uno piensa, pues de golpe uno podría imaginarse unos sistemas educativos en que usted tiene los mejores profesores dando a través de de cursos masivos en línea, las conferencias o cátedras o lo que se quiera a los estudiantes en la mañana, y en la tarde ir y estar con un profesor trabajando sobre los temas de la conferencia, etcétera, etcétera. Y eso le permite a usted que en un colegio dobla el número de estudiantes, pero sobre todo empieza a hacer algo que nunca se ha podido hacer en la educación. Todos hablamos de la baja calidad de la educación, pero eso es cuando se miran los números agregados. En todos los países hay colegios maravillosos para 1.000 estudiantes, pero nunca para 1.000.000. Entonces piense si uno con esta tecnología no puede de pronto esa parte que tienen los mejores profesores, las mejores cátedras disponibles para millones, y ya van a ser los profesores en el entorno de un salón los que sean capaces de mejorar la calidad del aprendizaje y la forma como los estudiantes hacen tareas. En fin, es una reingeniería total. Piensa por un momento en el sector de salud. En el sector de salud durante años uno hablaba de telemedicina, pero hoy en día un paciente en una unidad de cuidados intensivos en Chocó puede tener el mejor médico de Colombia ayudando en una operación. Eso se podía, pero nadie lo hacía. Entonces, y ni hablar lo que esto significa para los gobiernos, porque en alguna medida esta crisis nos va a llevar a que los gobiernos van a ser el centro de todo, porque es el Estado el que tiene la capacidad de gasto, de inversión, porque va a quedar muy resentido el sector privado por las razones que hablábamos. Entonces, esa inversión del sector público tendrá que ser cada vez más eficiente, y el Estado como un todo tendrá que modernizarse en formas que nunca pudimos, y que incluso tendremos que hacer reformas que políticamente no fuimos capaces de hacerlas y que se volvieron inevitables. Eso es lo que me queda a mí como reflexiones de lo que pasó y lo que viene. O sea que vamos a cambiar totalmente el estilo de vida y el estilo de trabajo en el mundo. Yo creo que, o sea, cuando uno, si hubiera sido un confinamiento de 2-3 semanas, a todos se nos hubiera olvidado. Pero esto nos va a marcar a todos. O sea, usted sale mañana y empieza a caminar y ya consciente o inconscientemente va a tener distanciamiento social, porque la gente quedó asustada, y ese susto hace que el comportamiento de la gente cambie. Seguramente el día que haya una vacuna y digamos el mundo esté en otro sitio, volveremos gradualmente a la normalidad. Yo creo es que no podemos perder la oportunidad de este campanazo que nos dio, digamos, el destino, y en alguna medida la Tierra, porque si usted mira, en este momento comparamos esto que nos llegó de la noche a la mañana sin esperárnoslo, y un enemigo que es enemigo de todos, de gente de izquierda, derecha, jóvenes, niños, pobres, ricos. Igualmente tenemos un enemigo igual, que es el de cambio climático. Y mire un poco cómo ha cambiado la cantidad de ciudades que tenían problemas de contaminación ambiental, o la cantidad de zonas costeras que están altamente contaminadas, hoy volvieron a tener limpia el agua. O sea, eso nos debe hacer pensar, porque no hay duda que ese es otro tema que viene en cámara lenta, pero que tendremos que como humanidad responder y resolverlo mejor. Por último, ¿cuánto cree que va a durar ese cambio y cuánto tiempo va a tardar para volver a una normalidad? Pues, a ver, yo creo que no tendremos normalidad hasta que no haya una solución de fondo a la pandemia, que claramente va a ser, por lo menos lo que nos dicen todos los que están en esto, hasta que no haya una vacuna.
Los expertos que hablan de esto dicen que antes de 18 meses no habrá una vacuna, pero es que no solamente tener la vacuna, es tener la vacuna tan disponible como la aspirina. Es decir, no hay ningún lugar en el mundo donde usted no consiga una aspirina, así sea el pueblito más pobre. Sí. Eso es lo que vamos a necesitar para poderle llegar con esa vacuna, no a 1 millón de personas, a 7 billones de personas o 8 billones que somos hoy en día la humanidad.